que no cuadra, que es el DHA, es que esta fórmula está mala. Ya, en internet la pueden buscar. En internet la pueden buscar y en vez de decir acá al final carbono 20, dice carbono 19. ¿Ya? Entonces, este 20 en realidad es un 19. ¿Qué sería? ¿Cuál es tu dibujo? Ya, ¿qué sería? Sí, pero acá yo lo volví a dibujar. Que es que el doble enlace está en este carbono 19. Ya, no en el 20 como habíamos pensado. O sea, como estaba escrito. Nunca voy a pasar eso. Es que acá hay un error de escritura de la tabla. No habíamos dado cuenta de esto hasta hoy día. Porque no habíamos dibujado probablemente nunca este. Nunca había sacado ahí en el... No, sí habíamos hecho los ejercicios, pero probablemente habíamos hecho el araquidónico y este no lo habíamos hecho. ¿Ya? El tema es que ustedes sepan dibujarlo, porque en controles, en ejercicios, yo les puedo poner esta nomenclatura o les puedo poner este dibujo. Y ustedes tienen que ser capaces de decirme de qué familia es, por ejemplo. Ya teniendo el carboxilo, saben que el omega 9 se empieza a contar desde el extremo contrario y podrían saber fácilmente de la familia que es el primer carbono donde está el doble enlace contrario al carboxilo. ¿Sí? Entonces acá tenemos omega 3, acá dibujamos, yo dibujé el timonoboico, que es del grupo omega 3 también, y... Sí, son del grupo omega 3. Y acá en la fórmula lo sale, lo dice. Omega 3. No, sí, pero cuando usted lo ponga así, así va a estar. Así va a estar. Usted me empieza a contar y dice, omega 3, omega 6. ¿Sí? Por ejemplo, el araquidónico, que es un ácido graso que sale a partir de las membranas biológicas. Las membranas biológicas son fuente del ácido araquidónico, que es un eicosanoide, es del grupo omega 6. Y lo que les mencionaba delante era que estos ácidos grasos de cadena larga con insaturaciones, omega 3, omega 6, son llamados ácidos grasos esenciales, pero el más esencial es el omega 3, por eso que los suplementos que comercializan son ricos en omega 3, aunque van a ver otros en la farmacia que tienen omega 9, omega 6 y omega 3, que son omegas, ¿ya? Y suplementan ácidos grasos de cadena larga. Pero el más esencial es el omega 3, ya que de los otros hay capacidad de síntesis baja, pero existe algo, ¿ya? Idealmente consuman alimentos que poseen estos ácidos grasos esenciales. ¿Dónde van a encontrar los omega 6? ¿El último número que marca cuál es el omega? ¿El número? Sí, el último en la familia. ¿Siempre? Sí. Sí. Acá dice N, pero dijimos que se refería a omega. Y es lo mismo que el omega. ¿Dónde vamos a encontrar estos ácidos grasos esenciales? Cuando hablemos de los omega 6, vamos a encontrar que los granos de cereales son ricos en estos ácidos grasos de la familia omega 6, mientras que los omega 3 van a estar presentes principalmente en productos marinos. ¿Ya? El omega 3, marinos, omega 6, granos de cereales. Entonces, los representantes de esto van a ser el linoleico, que es omega 6, y es el principal de los granos de cereales, y el linolénico, que es el del grupo omega 3, que lo vamos a encontrar en algunos granos como por ejemplo la linaza. ¿Cuál más tiene? Hay algunos granos especiales que son ricos en omega 3, ¿ya? Pero estos omega 3 en la familia va a ser principalmente en productos de origen marino. Y estos ya son de cadena más larga, pero también son del grupo omega 3. Entonces, los que se tienen que saber son el linolénico, el EPA, que está acá, el araquidónico, y el DHA. Eso es lo que ya les había dicho. Ya, acá tenemos... Acá tenemos que la nutrición, la alimentación de los cerdos y las aves, que ustedes saben,
está regulada, son animales de tipo monogástrico, omnívoros, es rica en estos granos de cereales y también en leguminosas. Y estos son ricos en ácidos grasos esenciales como el omega 6. Por lo tanto, deficiencias de este tipo en estos animales es difícil que las veamos, ¿ya? En el caso de los rumiantes, que obtienen su alimentación, sus nutrientes directo desde forrajes, como la pradera que vemos en la imagen, hay un proceso que se conoce como hidrogenación ruminal, ¿ya? ¿Qué es lo que es la hidrogenación ruminal? Como su nombre lo dice, hidrógeno. Se hidrogenan estos ácidos grasos. Que se hidrogene quiere decir que... ¿Qué pasó? No. Le puse stop. Ya, que se hidrogene quiere decir que, por ejemplo, en este doble enlace de acá, se saca este doble enlace, este es el proceso de hidrogenación. Y ese doble enlace que estaba entre los carbonos, ¿cierto? Ahora no existe y se acopla un hidrógeno en un extremo, en uno de los carbonos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este doble enlace al no existir? Hablamos de que se saturó, hay una saturación, porque se perdió el doble enlace. Eso es lo que pasa en la hidrogenación ruminal, donde el 85 al 95% de los ácidos grasos esenciales se pierden, porque pierden sus saturaciones, sus insaturaciones. O sea, se saturan. Y solo un 5 a un 15% va a lograr escapar. ¿De dónde? Del rumen. ¿Ya? Si comparamos la grasa de un cerdo y la grasa de un caprino, que no tiene mucha subcutánea, no, de un bovino, una grasa de cerdo versus una grasa de bovino, ¿cuál es más dura? La de bovino. Bovino. La del bovino. ¿Han visto la grasa del bovino? La grasa que ustedes pueden encontrar sobre la carne es más dura, Sí. Es más apretada, es más condensada, versus la del cerdo es más blanda, tiene como una apariencia y una consistencia más blanda. Y eso tiene que ver con que en los bovinos, ¿cierto?, que comen pasto, y los pastos son ricos en ácidos grasos esenciales, insaturados, pero la mayoría se hidrogena. Por lo tanto, lo que llega a la cobertura grasa, ya sea interna, como en el caso de los caprinos, que tienen grasa peritoneal, es más dura, es más saturada. ¿Sí? Acá no se produce este proceso de hidrogenación ruminal, entonces la grasa logra ser más blanda. Aún así, igual es dura. ¿Ya? Entonces acá están las propiedades de las grasas y aceites. Las grasas tienen la capacidad de hidrolizarse o saponificarse, y esto se genera gracias a las enzimas que se conocen como lipasas. Las lipasas son las enzimas encargadas de digerir las grasas o los lípidos. Y este es el proceso de la digestión. En el proceso de digestión, entonces, vamos a tener una grasa, ¿sí? Se va a unir la enzima, en este caso tenemos el 3KOH, y vamos a separar el glicerol con un jabón. ¿Ya? Acá se produce, por eso se llama hidrólisis o saponificación. Se logra como una especie de jabón. ¿Ya? La grasa se rompe y esto se genera. Después vienen otros procesos, ¿ya? No lo vean como único, sino que es como el primer paso. También las grasas se oxidan, y esto quiere decir que entre los carbonos vienen las moléculas de oxígeno y entonces se ponen a penetrar estos dobles enlaces. Los dobles enlaces hacen que la molécula de grasa sea más reactiva y esté más expuesta a los procesos de oxidación. Es por eso que los alimentos que tienen altos porcentajes de ácidos grasos insaturados son están más predispuestos a la oxidación. Si ponen, por ejemplo, una grasa o un aceite versus una grasa de cerdo, de bovino, va a haber una oxidación mucho más rápida del aceite que de la grasa de bovino. Entonces,
Este proceso de oxidación en las grasas también es un proceso de un círculo vicioso. Se comienza a oxidar y esa misma oxidación comienza a liberar especies reactivas de oxígeno y eso aumenta la oxidación. Es un proceso exponencial. ¿Ya? Una vez que empieza la oxidación, muy difícil detenerla. ¿Han probado leche rancia o alguna mantequilla rancia? Este sabor, como medio ácido, está dado por la oxidación. ¿Ya? Eso, enranciamiento, es la oxidación. No, por alcohol. ¿Por qué? Como si no fuera. Ah, sí, pues, como ácido. ¿No escucho? No. Puede suceder tanto en dobles enlaces como enlaces simples, pero la oxidación ocurre mucho más rápido y fácil en los dobles enlaces. ¿Sí? Bueno, luego tenemos que las grasas y los aceites tienen propiedades también antioxidantes, porque van a haber algunos fenoles, quinonas, tocoferoles, ácido gálico y galatos, que son moléculas que poseen o que pertenecen al grupo de las grasas y aceites que tienen esta estructura como aromática que les da la característica de ser también antioxidantes. Y acá está el proceso de la hidrogenación que les mencionaba, pasaba dentro del rumen, pero también puede pasar de manera artificial, donde se adiciona un hidrógeno al doble enlace en estas insaturaciones. Por lo tanto, hay un endurecimiento y hay traspaso de un ácido graso a otro. Acá tenemos un ejemplo de hidrogenación, donde tenemos un ácido oleico, que dijimos tenía un doble enlace en el carbono 9, omega 9, y este se hidrogena y se transforma en ácido graso esteárico, que también tiene 18 carbonos. Los carbonos no se modifican, pero se pierde la insaturación. Voy a prender el aire porque hace calor acá. Sí. Sí, yo puedo control. Me equivoqué, control. Ahí está frío. Ya, ¿cuál es la pregunta? En la hidrólisis se rompe un enlace doble y se agrega un hidrógeno. Y en la hidrogénesis solamente se agrega el hidrógeno sin romper el enlace doble. No, la hidrólisis es la ruptura de la cadena carbonada. Puede suceder en cualquier parte. La hidrogenación es la adición de un hidrógeno al doble enlace. La hidrogenación sucede en los dobles enlaces. La hidrólisis puede pasar en cualquier parte de la cadena. ¿Ya? Pero da lo mismo, igual se rompe el doble enlace. ¿O no? ¿O puedo yo romper el ácido graso acá? Y me queda una estructura con doble enlace y otra con... Ya. Y acá está lo que les comentaba. En las grasas que vienen en el alimento que consumen las vacas, van a haber muchos ácidos grasos de cadena larga, con insaturaciones del grupo omega 6, los cuales van a ser dentro del rumen hidrolizados, ¿cierto? Los rompen, las bacterias van a romper estos ácidos grasos y luego los van a hidrogenar. Por lo tanto, lo que era insaturado se pierde y tenemos finalmente como productos absorbidos grasas altamente saturadas. ¿Qué tenemos dentro del rumen? ¿Quién se acuerda qué hay dentro del rumen? ¿Qué microorganismos hay dentro del rumen? Bacterias. ¿Ya? ¿Bacterias? ¿Qué más hay? ¿Hay ácidos también? ¿Ácidos? Sí, sí. Pero microorganismos. Bacterias, hongos y protozoos. Esos 3 microorganismos. Y esos 3 microorganismos son los que están generando estos procesos de hidrogenación, entre otras cosas, que vamos a ver más adelante. Vamos ahora a los glicolípidos. Aquí, muy rápidamente, hablamos de que son lípidos que están unidos a azúcares. De ahí viene el nombre, glico, de azúcares, de glicólido.
glicolipidos. Entonces tenemos galactolípidos, que van a ser degradados también por los microorganismos ruminales. Tenemos glicolípidos que están presentes en el cerebro y en las fibras nerviosas. El tejido nervioso cerebral es rico en glicolípidos. Por lo tanto, si estamos frente a un proceso de gestación, donde tenemos un crecimiento interno en los animales, necesitamos otorgarle lípidos a la madre que está gestando para que se pueda formar este cerebro, ¿ya? Y conformar los glicolípidos que están siendo parte de la estructura, específicamente de la sustancia blanca, ¿ya? Que es la que es más rica en estos glicolípidos. Luego tenemos los fosfolípidos, que ya sabemos son parte de la bicapa fosfolipídica que está formando la membrana celular y que es una estructura clave para la mantención del ambiente interno de la célula, aislado de lo externo. La membrana es la que permite el paso de sustancias de un lado a otro, manteniendo el equilibrio de distintos tipos, equilibrio hidrosalino, el equilibrio también osmótico, que no pasen células, que no pasen proteínas de un lado a otro. Entonces todo eso está ocurriendo gracias a esta bicapa fosfolipídica. Además vamos a encontrar que este fosfolípido es abundante sobre todo en productos de origen animal, como los huevos, el riñón, tejido nervioso, corazón, y también en algunos productos como la soya. La soya es rica en fosfolípidos, ¿ya? Que es un componente vegetal. Dijimos que había algunos componentes lipídicos que eran estructurales en las plantas, como por ejemplo las ceras. Las ceras son otro tipo de lípido que va a estar formando parte, por ejemplo, de las plumas. Hay una cobertura cerosa que recubre las plumas de las aves para que sea impermeable, es decir, para que no traspase el agua y así la temperatura se mantenga acorde. O también en las plantas, va a estar recubriendo las hojas de algunas plantas una capa cerosa pequeñita para que se evite la exposición a distintos componentes del ambiente como la temperatura, por ejemplo, para evitar la pérdida de agua, ¿ya? Tenemos los esteroides, donde tenemos de tres tipos: fitoesterol, que vienen de las plantas; micoesterol, que son compuestos de hongos, que como dice acá la diapositiva, no son absorbidos por el intestino; y zooesterol, que son esteroides de tipo animal, de origen animal. ¿Quién me da un ejemplo de un zooesterol? ¿Cuál sería un esteroide de tipo animal? ¿Qué son los esteroides? Son, primero, lípidos. Son de origen lipídico, ¿ya? Si hablamos de zooesterol, de origen animal. El colesterol. Pero viste la vida, no, mentira. El colesterol es un ejemplo de zooesterol, ¿ya? Y acá en este caso el colesterol, que siempre se asocia a algo negativo, ¿cierto? Oh, tengo alto el colesterol, no sé qué. El colesterol, siempre que se mantengan los rangos adecuados, es necesario y es beneficioso para el organismo, porque va a ser precursor de hormonas como los esteroides, como por ejemplo la testosterona, ¿ya? Y también de algunos ácidos biliares. ¿Dónde se producen los ácidos biliares? Están en la bilis, ¿cierto? Y la bilis viene del hígado, específicamente, se acumula en la vesícula biliar, ¿ya? La produce el hígado. Entonces, imagínense, si no tenemos ácidos biliares, o sea, si no tuviéramos colesterol, no podríamos formar ácidos biliares. ¿Y estos ácidos biliares para qué serán importantes? ¿La bilis para qué sirve? ¿Para qué? Para digerir las grasas, ¿ya? La bilis emulsiona las grasas, como que las envuelve y las expone a las distintas enzimas como las lipasas. Entonces, sin ácidos biliares es muy difícil que podamos digerir las grasas y la persona va a tener, o el animal, alteraciones de tipo gastrointestinal, como diarreas, vómitos incluso, y un montón de alteraciones. Luego el colesterol también es importante en el cerebro, en las fibras nerviosas,
La mayoría va unido a lipoproteínas. ¿Por qué lipoproteínas? Porque son proteínas que están unidas a lípidos. En este caso estamos hablando de colesterol, ¿ya? Y obviamente hay un riesgo coronario que está relacionado con el LDL, que es una proteína de baja densidad. Además es precursor de la vitamina D3 y D2 que vamos a ver la próxima clase. Y bueno, eso ya lo mencionamos. El resumen de esta clase. Los lípidos son grupos de sustancias insolubles al agua, pero solubles en ácidos o solventes orgánicos. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de una gran familia y la vamos a dividir en grasas y aceites y los otros que mencionamos como las ceras, el colesterol, ¿ya? Que mencionamos hace un rato. Estas son las principales reservas energéticas en animales y plantas. Tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los insaturados son más reactivos, ¿ya? Mientras que los saturados dan estabilidad química, ¿ya? O estabilidad dureza. Tenemos los esenciales como el linolénico, que sería omega linolénico 3 y el linoleico omega 6, aunque realmente el único esencial es el linolénico, lo que mencionaba, y ambos son fuente de eicosanoides. Profe, ¿cómo se dijo? Linoleico era omega. Linolénico 3, linoleico sin la N 6. También tenemos que los fosfolípidos, que corresponden al grupo de los lípidos, que no son grasas ni aceites, son fosfolípidos, van a ser compuestos que contienen fósforo, que lo habíamos mencionado al inicio, y que son importantes en la membrana biológica. Además son importantes a nivel cerebral. Las ceras son inertes, van a estar recubriendo, tienen una función protectora, estructural y no tienen valor nutricional. O sea, los animales no son capaces de digerir las ceras para poder obtener alguna fuente de energía, por ejemplo, ¿ya? Solamente es estructural. Y el colesterol, que es esencial para el sistema nervioso central, y acá menciona algo que no dijimos anteriormente, que el colesterol es precursor de la estructura de la vaina de mielina. Eso la conocen, la estructura de la vaina de mielina. Sí, que se produce o ayuda. ¿A qué ayuda la vaina de mielina? ¿A qué ayuda? Ayuda a la neurona. Ayuda al sistema nervioso, el impulso nervioso es capaz de moverse más rápido, ¿cierto? Porque va a saltar por debajo, por los nódulos de Rambier, que están entre las vainas de mielina, se va deslizando más rápido, ¿ya? Si no tuviéramos vaina de mielina, los impulsos nerviosos serían mucho más lentos. De hecho, hay enfermedades en humanos donde se pierde esta vaina de mielina. En el intemperio, bueno, ¿no? Hay unos carritos con lo que yo sabía. Por Creo eso que sí. después como que le dan como... Sí, depende del, claro, depende de si se trata o no. Rompen la vaina de mielina. Sí. Se vuelve más lento el traspaso del impulso nervioso. Eso, ya. ¿Dudas de los lípidos? ¿No? Ahora vamos a ver el último grupo de los macronutrientes, que son las proteínas. Las proteínas son necesarias para la vida, ¿cierto? Al igual que los carbohidratos, están compuestas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Pero además se suman otros componentes como el nitrógeno y puede sumarse también el azufre, ¿ya? Estas proteínas, hay tantas variedades de proteínas como especies en la Tierra. Esto quiere decir que son especies específicas. Cada especie, animal, vegetal, lo que ustedes quieran, tiene proteínas, ¿ya? Asociadas a su ADN. Y por eso existe una gran variedad. Las reacciones alérgicas se producen a proteínas. También se pueden producir a otros compuestos que se conocen como aptenos, pero cualquier reacción alérgica asociada a la comida está implicada en la proteína del alimento, ¿ya? Acá tenemos que la unidad funcional de la proteína es el aminoácido. Y el aminoácido tiene dos compuestos. Un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿ya? Entonces tenemos carboxilo, amino, lo que varía es esta R. Esta cadena
que aquí está como R, es lo que varía de acuerdo al aminoácido que estemos hablando. Los aminoácidos entonces son sustancias anfotéricas. Esto quiere decir que tiene un extremo básico y un extremo ácido. El extremo básico y el extremo básico. Ácido básico. No, ácido básico. ¿Ya? Entonces puede moverse en ambos ambientes, tanto ácido como básico. Y dependiendo de la proteína y de la conformación de aminoácidos que tenga, va a tener un punto isoeléctrico. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la proteína está con pH neutro, está neutro, ¿ya? Los aminoácidos se equiparan al ambiente en el que está y ese es su punto donde está neutro. Ahí está, pH neutro. Entonces, se han descubierto distintos aminoácidos en número, pero existen, sí, 21 aminoácidos, pero existen algunos que son de tipo esencial, que al igual que los ácidos grasos deben ser ingeridos a través de la alimentación. Y acá hay 10 aminoácidos esenciales que son específicamente de la rata. ¿Ya? Que son la arginina, la metionina, histidina, fenilalanina, isoleucina, treonina, leucina, triptofano, lisina y valina. Estos aminoácidos esenciales son esenciales para esta rata. Y en base, ella necesita estos aminoácidos, ¿cierto? Eso es lo que le estoy mencionando. Y en la medida que vamos cambiando de especie, van habiendo surgiendo algunos cambios. Por ejemplo, los pollos, a estos 10 aminoácidos esenciales, se les suma la glicina. Entonces los pollos no tienen 10 aminoácidos esenciales, sino que tienen 11. ¿Ya? Luego tenemos los cerdos, que no tienen 10, sino que tienen 8. Estos 10 de acá, pero menos la arginina y la histidina. ¿Ya? Mientras que el gato, a estos 10 se les suma la arginina y la taurina. Tendría 12 aminoácidos esenciales. ¿Ya? Entonces, cada especie tiene aminoácidos esenciales que varían. Entonces, no es lo mismo estar haciendo una dieta para un gato carnívoro que un cerdo que es omnívoro, pero también podrían alimentarse de la misma fuente. Tienen que tener diferencias de acuerdo a los aminoácidos esenciales que requieran, ¿ya? Eso está todo escrito, la mayoría está en guías nutricionales. Luego tenemos que estos aminoácidos, que son la unidad funcional, se van a ir sumando, ustedes ya lo conocen, y van formando péptidos. Estos péptidos se unen a través de enlaces peptídicos. Los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos y este enlace peptídico se produce entre un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Sí? Los péptidos en los alimentos van a tener algunas actividades biológicas. Esto quiere decir que les van a dar, por ejemplo, funcionalidad a algunos alimentos. Puede darle funcionalidad, que eso quiere decir que tenga una característica positiva a nivel de salud, o pueden darle características organolépticas. Por ejemplo, algunos péptidos de la caseína, que es la proteína de la caseína de la leche. Así como teníamos delante la lactosa, que es el azúcar de la leche, la caseína es la proteína de la leche. Y esa proteína, que es una estructura compleja, se puede ir dividiendo a través de los procesos digestivos o a través del aumento de temperatura, va a ir liberando péptidos. Estos péptidos van a ser a partir de la caseína y ese péptido tiene propiedades como, por ejemplo, la analgesia o inductora de sueño. Y también tiene características funcionales con efecto inmunomodulador. O sea, no sé si a alguno de ustedes le gustaba dormir cuando era más chiquitito y le daban una leche tibia. Sí. Y ahí como que uno le da más sueño, ¿ya? Porque son los péptidos de la proteína, caseína en específico, porque estamos hablando de la proteína de la leche, que tiene esta característica. Otros péptidos que ustedes han escuchado que tienen efectos importantes en la salud animal son el glucagón y la leptina. Ambos
modulan el hambre. Sobre todo la leptina, que es un péptido que se produce en las células adiposas. ¿El glucagón dónde se produce? El hígado. En el páncreas. Sí, páncreas. Esto lo vieron en fisiología. Tenemos que el páncreas tiene una función exocrina y una función endocrina. La endocrina es que producen hormonas que van al torrente sanguíneo, mientras que la exocrina produce enzimas que se liberan al tracto gastrointestinal. El glucagón es parte de la función endocrina. Es una enzima, es una hormona, que es un péptido, es una hormona peptídica. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de hormonas? Hormonas de tipo peptídico y la otra son hormonas de tipo... Hay hormonas peptídicas y hormonas lipídicas. Dos tipos. Cada una tiene características especiales. Las lipídicas son capaces de atravesar la membrana celular y pueden llegar directo al núcleo a ejercer funciones como ayudar en la transcripción del ARN mensajero. Nos estamos metiendo al núcleo de la célula. Mientras que las peptídicas tienen características como que no pueden ingresar a la célula, pero sí se unen a receptores de la membrana, ¿ya? Y esa unión receptor-hormona peptídica genera una cascada de señalización interna que termina generando una respuesta. ¿Necesitan canales para pasar? No pasan. La unión con el receptor de la membrana es lo que genera una señal que se mueve dentro, pero ellas no entran. Ellas solamente actúan a nivel externo. La lipídica sí. Entonces tenemos el glucagón y la leptina. El glucagón se produce, dijimos, en el páncreas. ¿Y qué es lo que genera? ¿Cuál es su acción? La acción del glucagón. Es lo contrario a la insulina. Actúan de manera contraria. ¿Ah? Eso. El glucagón hace que suba el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre. ¿Cómo lo hace? Generando la glicólisis. Estimula la glicólisis, mientras que la insulina estimula la gluconeogénesis o la formación de glucógeno, o almacena la glucosa en la célula. Acá yo quiero que la glucosa salga a la sangre, porque los distintos órganos, sistemas la requieren, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en una cátedra, así, tengo que pensar, ¿qué estará más alto, el glucagón o la insulina? Necesito energía para que mi cerebro... Es un ejemplo malo, pero... Insulina. No, pues glucagón. La insulina no, iba a decir. Ah, la insulina no, ya. Si fueran a trotar, por ejemplo, una competencia física, que es lo más fácil de como retratar, ojalá que el glucagón esté ahí listo para que libere la glucosa necesaria. Y bueno, eso. Y también los péptidos de los alimentos pueden otorgarles propiedades sensoriales, como les mencionaba, y sabor a algunos productos. Que no deja de ser importante porque estas características organolépticas pueden aumentar el consumo de alimentos en los animales, que es lo que muchas veces queremos. Queremos que mi animal consuma más alimentos. Luego tenemos las proteínas, donde la estructura primaria, dijimos, eran los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos y forman los péptidos, y luego en esta estructura de péptidos, de cadena peptídica, se van generando enlaces de hidrógeno y se forman estructuras terciarias que dan origen a la proteína, ¿ya? Cuaternaria va a ser cuando la proteína tiene más de una cadena polipeptídica, ¿ya? Cuando tenemos varias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de proteína polipeptídica? Una que les sirve a ustedes para respirar. O en realidad no para respirar. Una que les sirve a ustedes para hacer el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2. ¿Ah? ¿No? La sangre está compuesta de glóbulos rojos o eritrocitos, que son de color rojo, ¿cierto?
Y esos glóbulos rojos están compuestos de una proteína, que es la hemoglobina. Globina viene de la globina, o sea, la palabra globina viene de la proteína, del tipo de proteína que está formando esta hemoglobina, que son de tipo globular, ¿ya? Y hemo viene del grupo hem, que es el grupo que posee el cobre, ¿sí? Que hace el intercambio o permite el acople entre el oxígeno y el CO2, ¿ya? Entonces estas proteínas pueden ser de estructura hasta terciaria o pueden ser cuaternarias y además se pueden desnaturalizar. ¿Qué es lo que es la desnaturalización proteica? La ruptura, pierde la estructura, y si pierde la estructura entonces pierde la función, la funcionalidad, ya sea funcionalidad organoléptica, funcionalidad enzimática, funcionalidad estructural. Vamos a tener pérdida de la función de la proteína. ¿Cuándo puede pasar un proceso de desnaturalización en una proteína de alimento? Al aumentar el calor. Claro, cuando los ponemos a temperaturas muy altas, la proteína se puede desnaturalizar y me altera el sabor, por ejemplo, del alimento. ¿Ya? Además, algunas de las propiedades de las proteínas tenemos de tipo fibroso y de tipo globular. Acá tenemos las globulinas, la albúmina, las histonas. Y en las fibrosas tenemos el colágeno, la elastina y la queratina. La mayoría de estas fibrosas son proteínas de tipo estructural, mientras que las globulares tienen funcionalidad. Por ejemplo, la albúmina, ¿qué funcionalidad tiene? ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Dónde está la albúmina? Albúmina en el suero de la vaca. ¿Dónde viene el suero? ¿De dónde viene el De suero? la leche. No. De Sí. la sangre también. De la sangre también. La albúmina está en la sangre y es esencial en la sangre porque ayuda a la presión oncótica. Entonces, la albúmina va viajando en la sangre por el torrente sanguíneo y ayuda a que haya mayor presión oncótica o osmótica, como le quieran llamar, y entonces el agua no se arranque, se mantenga en la sangre. ¿El huevo contiene albúmina? El huevo también, la clara del huevo rica en albúmina, ¿ya? Entonces tenemos también otro tipo globular como son las histonas. Las histonas son proteínas estructurales donde se pliega el ADN, lo condensa. Y las globulinas, que tenemos varios tipos, uno de los tipos más importantes son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. ¿Sí? Tenemos otras proteínas que están conjugadas, que ya la habíamos mencionado. Algunas se unen a azúcares, otros se unen a lípidos, otras se unen a grupos de fósforo y otras se unen a cromo, por ejemplo, como son cromoproteína se le llama, u otros elementos como la hemoglobina y el citocromo. ¿Dónde podemos encontrar la citocromo? Un ejemplo de citocromo. ¿Dónde actúa la citocromo oxidasa? La oxidación. En la fosforilación oxidativa, ¿ya? O sea, en las mitocondrias. Las mitocondrias son ricas en citocromos, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿No? Luego también componentes nitrogenados que no son proteínas, pero son igualmente importantes y los podemos encontrar en los alimentos, son los ácidos nucleicos, que son estos que están asociados al material genético, ya tanto al ADN como al ARN. Recordemos que hay 3 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. ¿Ya? Todos ellos participan en la traducción proteica. La diferencia entre el ADN y el ARN es que el ARN, ¿cierto?, es momentáneo, participa en este proceso en un momento dado, luego se desintegra, digámoslo, se reciclan algunos componentes, mientras que el ADN está en nuestras células siempre, forma parte de los cromosomas, tiene nuestro material genético, eso. ¿Ya? Otros compuestos nitrogenados, las aminas, como la histamina, que la asocian ¿a qué? ¿A qué podemos asociar la histamina?
¿Cuándo a ustedes, por ejemplo, les aumenta la histamina? Cuando les pica, por ejemplo, un zancudo, Como una respuesta. ¿ya? Les pica, ese picor está generado por la histamina, que es un compuesto nitrogenado del grupo de las aminas. Y entre más se rascan, peor, porque se van rompiendo otras células, que son las células cebadas, que poseen en su estructura la histamina. ¿Lo mismo cuando apretan un granito? Sí, ¿ya? Entonces la histamina es una amina. Además se pueden liberar estos compuestos de los procesos de descomposición. Cuando los alimentos comienzan como a podrirse, ¿cierto? Terminan liberando estos compuestos, que son las aminas. Otras amidas o compuestos nitrogenados son las amidas, como la urea. Los que se dediquen a vacas rumiantes van a ver mucho de urea, que es un compuesto nitrogenado inerte que se utiliza en la alimentación de los bovinos, porque ellos son capaces de transformarlo en compuestos nitrogenados mayores para formar proteínas. ¿Ya? Nitratos, que se producen algunos en el rumen y son liberados al ambiente. En el ambiente vuelven a su composición, se liberan, digamos, a la atmósfera y tienen efecto tóxico. Y algunos alcaloides como la cocaína, la nicotina, la conina, todos ellos son compuestos nitrogenados. Por ejemplo, la nicotina la encontramos en las hojas de tabaco. Los que fuman tabaco es rico en este compuesto nitrogenado que es un alcaloide. Los que van a trabajar en las papas pasan comiendo las hojas de coca. De las papas. Con los que van a trabajar a las papas, Ah, allá en el sur, uno así como boliviano, gente extranjera va a trabajar y se comen las ya, hojas de... sí, Para no claro. Sí, por eso se usa para no apunarse. Tiene este efecto, estos alcaloides tienen un efecto, dependiendo del que estemos hablando, en el sistema nervioso. Les sirve, sí, porque esto, así como un chilenito, se hacen unos 100 sacos y se hacen 300. Mira, están prendidísimos, Sí. prendidísimos. Y acá podemos ver una planta que es la cicuta. ¿A qué asocia la cicuta? ¿Cómo? Hay un filósofo que murió por este veneno, que es la cicuta. ¿Ya? Y esta cicuta es rica en alcaloides. Eso va a morir, así que no. ¿Por qué no? Este es el grupo de las proteínas y compuestos nitrogenados. Entonces, si hacemos el resumen de este macronutriente, podemos decir que las proteínas son compuestos orgánicos que son complejos y son de alto peso molecular. Las proteínas no son capaces de atravesar las membranas celulares por sí solas. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de canales, pero por lo general es muy difícil que ocurra si lo llevamos al sistema gastrointestinal. Las células epiteliales del intestino no son capaces de absorber proteínas. Existe un solo momento en el que pueden absorber proteínas, que es cuando están recién nacidos, antes de las 12 horas, ¿ya? Es por eso que durante este tiempo, durante las 12 horas, hay que darle calostro a los animales, ¿ya? Ya que en ese momento las células epiteliales están como abiertas. Entonces ahí puede ingresar la proteína, puede ser absorbida. Después de ese tiempo se cierra y la proteína, como es de gran tamaño, no pasa, ¿ya? Se forman de los 20 aminoácidos y alrededor de 10, dependiendo de la especie, son esenciales. Depende de la especie. Eso ya lo vimos, los enlaces peptídicos, grupo carboxilo, grupo amino, estructura primaria y secundaria, puentes de hidrógeno en la secundaria, plegado de los grupos R terciaria, y vamos a tener de tipo cuaternaria cuando tengamos más de una cadena polipeptídica. El calor la desnaturaliza y son sencillas o conjugadas. Pueden o no estar unidos a otras moléculas. Eso. Me queda esta clase de la tarde, así que a ustedes será bravo, a mí. Voy a pasar la lista y vamos a ver lo del trabajo. Así que no se vayan todavía.
Ya, chicos, acá están las indicaciones para la presentación del paper. Este es un trabajo que corresponde a la segunda nota de ejercicio, en el cual tienen que presentar un paper. Publicación científica, artículo científico, como le quieran llamar. Se hacen parejas. Los papers tienen que elegirlos y tienen que mostrármelos y yo los tengo que aprobar. Deben ser en inglés. Tiene que ser, por supuesto, un tema que sea contingente a la nutrición. Pueden elegir un paper, no sé, de aditivos funcionales, de vitaminas, de minerales, de modificación de, no sé, aminas, lo que quieran. Tienen que ser de los últimos 5 años, es decir, del 2020 en adelante. La presentación son 10 a 15 minutos, donde tanto uno como otro exponen, ambos, ¿ya? No, en español. Un paper tiene una estructura general. La introducción, luego habla materiales y métodos, que eso no lo quiero en la presentación, pero sí deben conocerlo. Luego se va al objetivo del paper, los resultados, la discusión y la conclusión. Todo eso está en el paper. Ustedes no tienen que investigar nada. Ustedes tienen que leer el paper y anotar las dudas. Y anotar las dudas. La metodología, por eso les digo, tienen que conocerla. Si ocupan, no sé, pues, cromatografía de gases o análisis inmediato, o ocupan PCR, ocupan, no sé, Westerplatte, un montón de técnicas, ustedes las tienen que conocer. Lo otro, después de la presentación hay una ronda de preguntas donde voy a preguntar yo y van a preguntar ustedes. Las preguntas que ustedes generan tienen nota para ustedes como preguntadores, ¿ya? Porque si no me preguntan nada, no tienen puntaje en ese ítem, ¿ya? Tienen que preguntarle a sus compañeros. Sí, pues. Pero no cosas difíciles. Lo que quieran, pero tienen que preguntar. La idea es que estén pendientes, que interactuemos, ¿ya? Listo. La rúbrica va a considerar la presentación oral, el desplante, el apoyo visual, el PPT. No quiero PPT. Eso. No quiero PPT lleno de texto. No quiero que me pongan introducción, puro texto. No. La introducción tiene que tener imágenes, algunos punteos, ya, pero principalmente imágenes. Volumen y tiempo. Y conocimiento del tema, de acuerdo a las preguntas. ¿Sí? Vamos a hacer esto en 2 semanas. Es decir, la próxima semana... Le entregamos el avance. No. Mañana tienen control. Ajá. La próxima semana tienen cátedra. Sí. ¿En el laboratorio sería? Ahora, no. En la clase, la hora de cátedra. Ese día de la cátedra, ustedes van a tener solo la cátedra, a las 9:40. O sea, se van a poder levantar más tarde y después de la cátedra ustedes se van. Pónganle que le dura 90 minutos la cátedra. 9:40, 10:40, 11:30 van a estar listos. El resto del tiempo lo usan para su presentación porque el grupo A y el grupo B van a presentar el día martes en sus talleres, en sus horarios respectivos. ¿Sí? Mientras que el grupo B y C van a presentar el siguiente martes. Les voy a mandar por avisos los grupos A y B. Profe, ¿cuántos papers tienen que ser? O sea, de donde saquemos información. Uno solo. Espérenme, que todavía no termino de darle indicación. Quiero ver el calendario para que les quede claro. Ya, el martes 25... Cátedra. No, el martes 24, O sea, 24 cátedra. El martes 25, 2 de los 4 grupos, porque hay 4 grupos de laboratorio, cada uno dura 1 hora, ¿ya? Pero vamos a tomar este grupo y este grupo, que yo les voy a indicar, y van a venir a esta hora, en este horario y estos otros en este horario. Y los grupos restantes van a quedar para el martes 1 de abril. ¿Sí? Va a ser al azar. Así que puede tocarle el otro martes o puede tocarle el otro martes. Ya. Pero ¿cómo lo vamos a revisar entonces dentro de
Sí, pues. El próximo lunes a más tardar me dan el nombre. En la cátedra. Después de la cátedra o me lo mandan por correo. Ya. Idealmente mándenmelo por correo antes, porque si no, posterior a la cátedra van a salir y van a estar, profe, el paper, no sé qué. Mándenme el paper que elijan por correo. ¿Ya? Y yo les voy a responder, les voy a decir, no. Ah, sí. Puede ser. ¿Pero de qué tiene que ser? Sí, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Chicos, por favor, atención. Les voy a mostrar primero de dónde sacar los papers, por si acaso no lo saben. Cielo. No, No. no. Ya, ustedes ingresan a UDLA. Udla. ¿Listo? Acá, biblioteca. Para eso sirve esto. No, sí, sí. Luego se van a recursos electrónicos. Y acá meten su sesión de Miutla. Ah, pero hay que ver. Ya. Y acá está la base de datos. ¿Dónde van a buscar? En este, Web of Science. Es una de las opciones. Hay otras como Scopus. O Scopus o Web of Science. ¿Por qué en estos dos? Porque están financiados por la universidad. Esto quiere decir que van a poder descargar los papers gratis. ¿Ya? Si se metieran en otros buscadores, como por ejemplo PubMed, que también es uno, pero no está financiado por la U, tendrían que pagar. Hay otras fórmulas para descargar papers que son cobrados, como página trucha, como el CIJU, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a meter a Web of Science, ¿ya? Y vamos a descargar un paper X, ¿ya? Ya, acá estamos en Web of Science, que está en inglés. Y hay que buscar en inglés también. La búsqueda en inglés le amplía el espectro de paper que pueden encontrar. Recuerden que el rango de edad, el rango de años es 5 años. Mayor antigüedad 5 años. Entonces, acá les aparece de esta manera. Y acá tienen varias opciones. Dice acá todos los artículos. Pueden buscar por tópicos, por títulos, por un montón de cosas. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo dejen así, tal cual. Entonces acá le podemos poner, no sé, Dog Nutrition. No sé qué pasó con esto. ¿Apagó? Sí, se apagó, ¿no? Oye, sí. Oye, ya, pues. No, si mientras puedan. ¿Qué pasó con esto? Ya, aquí volvió la imagen. Ah, mira. Entonces, se posan en ese lugar y ponen, por ejemplo, Dog Nutrition, a los que les gusten los perros, ¿ya? Buscar, y les va a aparecer un montón de papers. Acá, por ejemplo, dice nutrición parenteral temprana en perros enterectomizados. Entonces podría ser un paper. ¿Por qué se van si todavía no termina la clase? Creo que está pasando un tren ahora. Ah, ya. Ya, qué malo. Bueno, nos quedan como 5 minutos, pero ya que sé que corra, si es verdad, el tren. Entonces, este podría ser uno. Lo que sí, tienen que fijarse que hay tipos de artículos que son review, es decir, que son como compilaciones de muchos otros artículos, y hay artículos que son de investigación originales. Entonces, quiero que vean esto al lado, a la izquierda, fíjense, review, early access, open publisher, invited, review. Son otros tipos de filtros. Acá es el filtro que me interesa, el tipo de documento. Tienen que poner
artículo, ¿ya? Y también pueden, ahí lo refinamos, y les va a acotar la búsqueda, ¿ya? El año también le podemos poner. Dijimos que del 2020 en adelante. Por lo tanto, ustedes marcan los años que quieren y refinan. Y ahora pasamos de 3.000 a 991. Entonces vamos acotando la búsqueda. Dice después, estos son todos artículos originales, por lo tanto, dice, características de la nutrición y metabolismo en perros y gatos. Esto es como un capítulo de libro, entonces no me sirve. Ustedes vuelven acá al tipo de documento, artículo. Quiero un artículo, no quiero un capítulo de libro ni nada de lo otro que sale. Y así van a ir acotando y encuentran su paper. Por ejemplo, a los que les gusten los perros, los peces, un ejemplo. Pueden buscar minerals in fish. Minerales en peces. Pueden acotarlo a salmones, a qué sé yo. Entonces, efecto de los métodos de procesamiento tradicional en los peces cultivados, parte 1, mineral y minerales pesados y no concentraciones, ¿ya? Y así van acotando los años, lo mismo, años, bla, bla, bla. Profe, entonces hay que hacer un PowerPoint del paper. Sí, ya, vamos a elegir uno. Vamos a elegir, por ejemplo, feed, salmon, salad. Entonces, estamos refinando por año, luego voy a refinar por artículo. Sin fluencia. O sea, no, a ver, sí. ¿No? Ya, vamos a elegir solo de estos años. Que sean todos artículos. Ya, entonces ahí vamos a elegir uno. Por ejemplo, escuchen, chicos, ¿me quieren preguntar algo? No. Dice, por ejemplo, este segundo paper, dice reemplazo de la harina de pescado con hidrolizado de salmón, reduce la expresión de marcadores intestinales y modula la microbiota intestinal en salmón del Atlántico. Entonces, yo quiero este. Me gustó, me tinca, me gusta la nutrición de salmones, listo. Y lo descargo. Me voy, por acá tiene que estar la parte donde se descarga. No me aparece. Exportar. Ya, no me aparece acá para bajarlo. Pero sí me da la información, por ejemplo, el DOI, que es como el código del texto. Entonces, ustedes se pueden ir a una página de la rusa. Me van a denunciar, pero no importa. Como el SIJU, anótenlo, y ahí le ponen el DOI. Ojalá que se pueda descargar, porque hay algunos que son nuevos que no se pueden descargar, que son muy nuevos. Este es del año 2024. Sí, porque ¿dónde más lo puedo descargar? Free, acá. Salía Gmail. ¿Sí? A ver, pero mira, acá le hice clic acá. Voy a ver si... No. Ya la me. No descarga. Ay, no sale Gmail. Quizá un año. No. Debiese tener acá un clic que me salga la opción de descargar, pero este no aparece. Voy a volver atrás. Pero será porque aparece como un candadito ahí o no. Sí. ¿Y a ese de ahí que no aparece un candadito? Dice el 3, dice expresión de genes específicos musculares en la acuicultura del salmón del Atlántico. Pero es muy general, quiero otro. Dice acá, fosfolípidos, contenido de fosfolípidos y ácidos grasos y triacilgliceroles en salmón del Atlántico joven, ¿ya? Criados bajo diferentes tipos de luz y de régimen de alimentación. Ya, Ese sirve. este quiero. Ya, acá me debería salir
free. Me aparece esto y me sale comprar. O sea, no sirve de nada. No sirve de nada los pelados. Qué raro. Síguelo nomás, va a tener Ya, bueno, voy a poner un paper cualquiera solo para mostrarle como la estructura y lo que quiero destacar. Pero sí o sí tenemos nosotros que sacarlo de Moodle. O puede ser de cielo. Es que Cielo tiene es un buscador que acopla, o sea, acumula más textos en español. Y uno de los requisitos es que sea en inglés, que sea un texto, digamos, de revista. Pero lo podemos buscar en cielo con el título en inglés. ¿Se ponga en inglés? Sí, Sí. sí pueden buscarlo de Cielo, de lo que ustedes quieran. Pero ojalá que lo hagan. Vamos a poner acá. Ya, a ver acá. Y acá hay otro paper que dice recomendaciones de nivel de microminerales y vitamina D3 en salmón del Atlántico. Y este sí lo podemos descargar. ¿Ya? Acá está el PDF. Acá está. Entonces tenemos este paper que tiene el título, ¿sí? Tiene los autores, tiene la afiliación de los autores, es decir, dónde trabajan, a quién están asociados. Luego viene el abstract, que es como un resumen, no es como, es el resumen. Ustedes leen este abstract y sale todo, sale como la introducción, lo que se hizo, los resultados y las conclusiones. Es como esto de las películas, el tráiler. Ajá. El abstract es el tráiler. Luego viene la introducción, donde hablan como de darle el contexto a la investigación. Esto tiene que estar en sus PPT. Por ejemplo, en este caso me habla de la acuicultura sustentable, de cómo es la alimentación, de qué pasa cuando hay exceso, me habla del DHA, me habla del EPA, que acabamos de conocer, y un montón de cosas. Y luego al final de la introducción me da el objetivo del paper. Al final es larga. Al final dice, por eso este estudio, el objetivo del estudio es definir nuevas recomendaciones de los niveles dietarios de diferentes micronutrientes y empaquetado de nutrientes para el salmón del Atlántico, cuando se alimenta bajo distintos regímenes de... Entonces, la última parte de la introducción sale el objetivo, que ustedes tienen que también plasmarlo en su presentación. Me dan el contexto y me dicen, este estudio busca esto, bla, bla, bla. El objetivo es esto. Luego de eso viene materiales y métodos. Eso no lo ponen en la presentación, pero sí lo leen. Y sí ven de qué se trata, cómo diseñaron, qué tipos de ensayos utilizaron. Acá sale, por ejemplo, el detalle de la alimentación en estos peces. Sale la tabla de la composición de las dietas. Un montón. Cómo se muestrió, también aparece como el detalle. Bla, 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 bla. Mucho, mucho, mucho. Pero, tipo, si usted dice que no lo tenemos que, tipo, poner, pero sí decir. Sí, porque, por ejemplo, usted me está presentando este tipo de alimentación de micronutrientes en los salmones y me va a mostrar resultados. ¿Ya? Y los resultados, por ejemplo, acá hay distintos tipos de medición de cobre, de cobalto, un montón de... Yo le puedo preguntar, no sé, Juanita, ¿cómo midieron el cobre, ponte tú, en las dietas? Entonces tú debieses saber eso porque leíste los métodos, donde aparece cómo se cuantificó el nivel de cobre, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que conozcan los materiales y métodos para responder las preguntas, ¿ya? Muestran los resultados y luego los resultados están asociados a una pequeña discusión. Pueden estar juntos como resultados y discusión, o puede estar como apartado de resultados y el apartado de discusión, ¿ya? Esta es la discusión. Que se discute, ¿no? ¿Por qué me dio este nivel de cobre si la alimentación en otra parte pasó tal cosa? Entonces hay una discusión, hay un contraste de resultados. Esa es la discusión. Y luego termina con la conclusión, que es muy cortita. En este caso dice, es este párrafo. ¿Ya? Y habla de lo que se concluyó de este trabajo en particular. Ahí termina. ¿Sí? ¿El profe dijo que la introducción se pone en el PPT completa o una parte de la introducción? La introducción, no quiero texto en el PPT. Quiero imágenes, punteos, a lo más. Entonces usted
pero refiriéndose a que la introducción, como va en el PPT, introducción, pero no se pone como tal la del artículo, sino como yo la quiero explicar. Como usted la quiere explicar. Sí, como que si fuera su trabajo y usted me estuviera presentando su tesis. Ah, ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Les voy a subir la info de los grupos, quién va el otro martes, quién va el martes subsiguiente. Y hoy día es lunes 17. De aquí al jueves, no, al miércoles, tienen que enviarme el título del paper, el DOI y las dos personas que están asociadas a ese. Las personas tienen que estar en el mismo día. Por ejemplo, si yo digo que la otra semana va el grupo A y el grupo B, no puede haber una pareja que sea del grupo C y del grupo A. Pero ¿y por qué no lo hacen con eso de mismo, los grupos Ya. de taller? Ya, pero eso significa que sí o sí me tienen que enviar las parejas de aquí al miércoles, porque siempre pasa que hay alumnos que nunca envían nada, entonces se aseguran para erróneamente ir la próxima semana, pero voy a hacer lo contrario. O sea, si no me escriben de aquí al miércoles la pareja y el paper, esas personas que no estén, las voy a poner la primera semana. Eso. Si todos ponen de aquí al miércoles, lo voy a hacer al azar. Eso. ¿Ya? Así que eso, de aquí al miércoles en mi correo, que ustedes lo saben, kferman@utla.cl, nombre de las dos personas, nombre del paper y el DOI, que es el código.